Muy buenas tardes. Miguel, bienvenido como siempre. Es para nuestro Ateneo y para mí en particular también un honor tener nuevamente a nuestro querido amigo y gran escritor Miguel Romero. Yo siempre que nos presenta un nuevo libro, le pregunto de dónde saca tanto tiempo para todo lo que escribe. Es increíble. Sí, más de 40. Ya tiene más de 40 libros. Pero bueno, como sigas así, ni Miguel de Unamuno, vamos. Que publicar más libros que Miguel de Unamuno. Bueno, yo lo vemos muy fácil esto de publicar libros y de escribir libros, pero yo me imagino a Miguel cada mañana plantarse delante del ordenador, rodeados de libros y tratando de discernir la historia inmensa de nuestro país para que luego nosotros podamos beber en las fuentes de su sabiduría. Miguel, que como todos sabéis es licenciado en Geografía e Historia, doctor en Paleografía y Diplomática y todos los reconocimientos y premios y títulos habidos y por haber. Todos. Y además, todos, por supuesto, muy merecidos. Y que nos llevaría, por supuesto, todo lo que queda de la tarde y toda la noche, si quisiéramos explicar su currículum. Pero como yo entiendo que vosotros os podéis meter en internet y ponéis su nombre y ahí aparece, pero eso sí os recomiendo que os llevéis un bocadillo porque vais para ver su currículum. Miguel nos presenta hoy el tranvía de los sueños y a través de sus protagonistas, en este caso parece que son mujeres, digo parece porque yo todavía no he leído el libro, nos introduce con esa maestría que le caracteriza, en ese sentimiento que tiene todo ser humano, esa búsqueda interminable de la esperanza por la libertad. Miguel lo mismo nos sorprende con el pragmatismo de la historia, como es en este último libro, o que se baña en las puras aguas del espíritu y nos presenta un libro de poemas. Es un todoterreno. Miguel Romero, como decía Machado, es en el buen sentido de la palabra bueno. Lo expresa cuando nos dice: creo en la lectura, en la creación literaria, en la bondad del ser humano, en la historia como investigación y creación de futuro y sobre todo creo en la amistad. Y eso nosotros podemos dar fe de que es un gran amigo del Ateneo y en particular yo desde luego le tengo que agradecer que en cierta ocasión nuestro querido amigo Mugarba y a mí nos prologara el libro de las Tres Gracias, un prólogo hermosísimo y con mucho cariño. Yo ya no quiero decir nada más porque me imagino que él nos va a explicar con todo detalle este último libro suyo, pero para que no se pierda la magia de la creación literaria, como tú muy bien dices, pues yo quiero despedirme dedicándole este pequeño poema. Allí donde duermen las piedras talladas por el hombre, admirada arquitectura donde tú, Miguel, nos recuerdas la historia,
esa que hace tiempo que vivieron las flores, silencioso suelo que germinaba con el sol y con la lluvia, honorable y desinteresada tierra que pisaron las plantas de nuestros antepasados. El mensaje importante no es la grandeza de las piedras, que terminarán hundidas en la nada, ni la voz que se llevó el olvido, solo tu sabiduría como autor, con el mágico lenguaje de tu pluma, nos descubrirá el amor, el desencanto, la emoción y la protesta de esta inolvidable historia, el tranvía de los sueños. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ya me he quedado sin palabras porque no me esperaba. Primero, en las presentaciones somos conscientes de que cuando empiezan a hablar de tantas cosas que uno tiene o que uno ha hecho es porque ya uno es bastante mayor y eso también te hace sentir bien. Mi vida no ha sido ni más ni menos que la de cualquiera de vosotros, que ronde una edad parecida a la mía. Sí que es cierto que bueno, me he dedicado toda mi vida a la educación, a la enseñanza y en los ratos que me ha permitido esa educación, esa enseñanza, a investigar. Por esa razón, desde que tenía 23 años que publiqué mi primer libro a la edad que tengo ahora, me ha dado tiempo a escribir esos 46, que como decía, son demasiados, posiblemente sean demasiados, y habrá libros regulares, algún malo y alguno que a lo mejor no sea tan malo. Entre todos, bueno, pues podemos sacar la conclusión de que he hecho lo que me ha gustado y que he trabajado mucho en el ámbito histórico, sobre todo más que filológico, literario, donde tengo menos cualidades o menos especialización. ¿Qué mejor que acabar una presentación con un bello poema de Mariano? Un hombre al que admiro muchísimo desde que lo conocí, por esas cualidades que tiene, por esos valores como ser humano y por esa creación que ha demostrado y que seguirá demostrando a lo largo de tu vida. Así que muchísimas gracias por ese poema. Venir al Ateneo para mí es un placer, lo he dicho siempre, pero lo digo con el corazón. Siento haber llegado tarde, no es por excusa. Se me ha atascado la puerta del garaje, la puerta exterior, y no había manera de sacarle el coche del garaje. Tenía el pequeño de mi mujer fuera, pero digo, con el pequeño si puedo no me voy a un viaje un poco largo. Total que he tenido que llamar a un vecino y hemos abierto la puerta pues casi en plan forzudo, ¿no? Pero bueno, ha sido lo que me ha permitido llegar un poco más tarde y lo siento, pido disculpas. Muchas gracias al Ayuntamiento por siempre estar anotando, y lo he dicho ahí antes porque creo que el Ateneo hace una labor inconmensurable y los ayuntamientos, todos los que han pasado, todos los consistorios que han pasado, lo han reconocido. Así que eso es muy, muy grato para quienes venimos. Sobre todo lo notamos en esa preocupación que tienen los medios de comunicación y luego el acompañamiento de los ediles o de los concejales. Bueno, pues hablemos del libro, como decía la comprada, hablemos del libro. Voy a poner antes un pequeño book trailer de 1 minuto y pico, que lo que pretenden es, tanto la editorial, suelen hacerlo ahora, como el propio autor, es darle salida y venta en redes sociales, es decir, algo que sea de poco tiempo y que impacte para que pueda servirnos un poco para hacer un primer balance, pero en el poco tiempo que supone, como digo, ese minuto y pico. Historias sencillas de mujeres humildes con corazones indómitos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española
Pues ya está. Como veis, da un primer balance de lo que puede contener. En primer lugar, ¿qué es lo que he pretendido con el tranvía de los sueños? Y alguien dirá, también lo pongo al principio, en las primeras páginas, contextualizo el momento histórico, que es lo que suele hacer. Quizá uno de los defectos que tenemos los profesores cuando escribimos o intentamos escribir una novela, si es que es una novela o un relato de contenido novelado, es que la deformación profesional nos lleva a tener que hablar de la parte histórica, es decir, a contextualizar esa novela en el momento en el que se produce. Entonces a lo mejor nos excedemos. Me pasó en el Enigma de la Catedral, y fíjate, el Enigma de la Catedral lleva ya 5 ediciones, he tenido que ir a presentarla en infinidad de sitios, pero pasa lo mismo. Tiene una documentación, si recordáis, que lo haya podido leer o lo tenga, sobre los templarios, sobre la masonería, para que el que está leyendo la historia, ese argumento, no tenga que recurrir a una enciclopedia para ver qué es eso de la masonería, sino que se lo aporte una pequeña nota documental, pequeña o mediana nota documental. Claro, cuando aportas documentación en una novela, haces o arriesgas a perder un poco el hilo de la historia que pretendes argumentar. Pero por otro lado te sirve de apoyo. Bien, pues aquí pasa algo parecido. Lo único que he hecho ha sido introducir la primera parte con ese contexto histórico. Alguien puede decir, ¿y por qué otra vez la Segunda República? ¿Y por qué otra vez el tema de la guerra? ¿Y por qué no dejamos de esas heridas ya cicatrizadas? Es que quizá no es volver a recordar sufrimientos y dramas, sino lo que yo he pretendido en este caso, en base a la historia de una mujer vinculada de alguna manera a la familia, es volver a hacer un pequeño homenaje, o en mi caso hacer un pequeño homenaje a la mujer en un momento en que la mujer sufrió unas circunstancias terribles. Es decir, en la Segunda República es el momento en que las mujeres conseguirán una igualdad que luego se va a perder para recuperarla o intentarla recuperarla mucho más tarde. La República trajo muchas cosas buenas y alguna mala. La República no solo, cuando hablamos y decimos en el colectivo habitual, joder, ese es republicano, parece que le estamos diciendo que es de izquierdas. Es un concepto equivocado, ¿vale? Si analizamos la Segunda República, hubo más momento de gobierno de izquierdas que de derechas, pero también hubo de derechas. Porque la República, y los profesores no nos cansamos de decirlo, por lo menos yo insisto, intentando ser objetivo, la República no es ni más ni menos que una forma de gobierno. ¿Contraria a cuál? A la otra que existe, que es la monarquía. O es monarquía o es república. Porque lo que no queremos nadie es dictadura. Ni de derecha ni de izquierda. Por lo tanto, sí. ¿Por qué no? Monarquía constitucional, parlamentaria, nada de absolutismo ni de autoritarismo. No hay monarquía por las circunstancias que sean, porque se ha degenerado o porque no hay reyes o por lo que sea. Pues viene la república. Y en un gobierno republicano están metidos todos, los partidos de derecha, de centro y de izquierda. ¿Qué pasa en España? Que tenemos un mal recuerdo de la Segunda República, porque pensamos, hasta cierto punto con certeza y hasta cierto punto no, de que trajo la guerra civil. No, la guerra civil fue una consecuencia de muchas otras cosas más, anteriores a la Segunda República, de una degeneración que ya existía política, sociopolítica en España, y de una incultura, que eso es lo peor que hay en una sociedad, ser incultos. Eso es lo peor que hay. Y estamos siendo incultos, porque ahora sí que es cierto que a lo mejor ese 90% de analfabetismo que había en principios o a mediados del siglo XX, ahora no lo hay. Ahora no hay ese 90% de analfabetismo, entendiendo que no sabían leer y escribir. Pero ahora que sabemos leer y escribir, también hay un índice alto de analfabetismo funcional. ¿Qué quiere decir? Que no entendemos muchas de las cosas que nos proponen. Por lo tanto, la incultura es la base
de las circunstancias dramáticas que pueden ocurrir en una sociedad, hablando no solo políticamente, sino socialmente. Y eso es lo que les pasó a nuestros antepasados en ese periodo de la Segunda República. Cuando llega la Segunda República a España, llega por un desgaste político de una serie de gobiernos que llevaban mucho tiempo gobernando. Una serie de gobiernos que, si yo esta parte de la historia la he explicado 50.000 veces y me gusta mucho explicarla, es difícil. De una serie de gobiernos que habían generado una desigualdad tremenda en la sociedad española, porque es el momento del caciquismo, que todos hemos oído hablar del dichoso caciquismo, del dominio de unos pocos terratenientes, especialmente terratenientes, y una mayoría de jornaleros sufriendo las consecuencias del terrateniente de turno. Ese caciquismo que se genera en un momento de nuestra historia largo, con grandes políticos, ahora no los hay algunos, pero en general esos grandes políticos que tenían una oratoria fabulosa, que sabían discutir en unas cortes, en un congreso, ahora es difícil encontrarlos. No digo que no los haya, pero no hay tantos como pudo haber en ese tiempo que yo estoy hablando, y sin embargo el desgaste político fue grande. Pero Castelar, Canóvar del Castillo, Salmerón, fueron grandes políticos, súper preparados, y estoy hablando de la derecha y de la izquierda, ¿eh? Eso que sucedió en un momento trajo como consecuencia también una degeneración social, un desgaste sociopolítico como consecuencia de la incultura de la sociedad española. Hablo de finales del 19 y principios del 20. Al final, ese desgaste de 60 a 70 años, es que son muchos años, es lo que va a traer consigo que nazca un gobierno de Segunda República, de República, porque una primera que hubo casi ni existió, y dice, anda, pues bien, vino la República, todo el mundo tan contentos, pero había conciencia republicana. La sociedad sabía lo que era eso de la República, cómo había que estructurar, pues lo sabía un colectivo minoritario, lo sabía gente, pues como pudo ser Calvo Sotelo, que lo sabía a pesar de que fallece, como pudo ser Azaña, o como pudo ser Largo Caballero, si cabe, gente de un lado y de otro que eran intelectuales y que entendían cómo era el procedimiento republicano, pero la sociedad en general no asumió bien la República. Por lo tanto, surgió una Segunda República que gobernó durante unos años, en el que sí que verdaderamente se consiguieron, fueron pues, hitos como el tema de la mujer, la igualdad, o el intento de igualdad, la libertad, sobre todo femenina, pero sin embargo hubo una paradoja, fíjate. Se consiguió la igualdad, en muchos casos, con la libertad femenina, especialmente de la mujer, y sin embargo se persiguió la homosexualidad. En la Segunda República, tan liberal, ¿sí? Se persiguió la homosexualidad con gobiernos de izquierdas, no solo con el bienio de derechas. Había paradoja. ¿Y por qué pasaba esas cosas? Vuelvo a repetir, por el tema de la incultura, que es lo que yo lucharé toda mi vida con los alumnos que tengan delante, de que por favor, si no sois licenciados, enriqueceros por lo menos con una cultura básica que os permita entender lo que os van a vender después a nivel social y a nivel político. Bueno, pues yo lo que he pretendido ha sido trasladar esos momentos a una historia dividida en dos partes. Una primera parte, es muy difícil hacer una novela, por lo menos para mí. No sé, hay gente que hace novelas como churros, pero no, para mí es difícil. Porque una novela lo que tiene que generar es tener un argumento con una estructura de origen, argumento y final, ¿vale? Bien, pero con un lenguaje fácil, claro, que te vaya metiendo en la trama de ese argumentario para conseguir al final lo que quieras, un final que tú desees feliz o infeliz. No, esto es un ensayo novelado, o una novela que tiene una parte de ensayo. Lo he dividido en dos partes. Una primera parte
con mucho diálogo, con muchos diálogos, yo estoy mirando a ese personaje que está colgado ahí, con muchos diálogos de intelectuales, filósofos y escritores, sobre todo como homenaje, como he dicho ahí en los medios de comunicación, a la generación del 27, y mujeres intelectuales de aquel periodo. De tal manera que he intentado aquí establecer diálogos ficticios de personajes reales. García Lorca habla con Lucía Sánchez. García Lorca existió, Lucía Sánchez existió. Clara Campoamor habla pues con otro personaje como puede ser Pablo Neruda. Y cada uno expresa lo que desea en función de sus contenidos y de su propia moralidad. Y se reúnen, pero es que no solo va a haber diálogos de mujeres progresistas, como puede ser Margarita Nielken, o Clara Campoamor, o Lucía Sánchez, o bueno, un sinfín de mujeres, sino que también están las mujeres que empiezan en ese colectivo de sección femenina, jovencitas, que tienen un planteamiento de vida diferente porque es el que han vivido en la moralidad de sus familias y que lo van a defender cuando se encuentren en una situación ficticia, en un Ateneo madrileño, porque es el momento de los Ateneos, y estamos en un Ateneo, o en una reunión del Liceo de Madrid, y cada uno de esos colectivos, de esas mujeres libertarias que atacan al varón porque se sienten oprimidas por ese varón, con las mujeres falangistas, jovencitas, que propugnan lo que han vivido en su familia, moralmente hablando, y la educación que han tenido. Luego, cada uno llegará a la vida en la que tendrán que resolver su vida de la forma mejor. Pero de momento tienen eso aprendido y eso lo defienden. En esa parte hay una gran labor de hemeroteca, porque yo he tenido que llevar la ficción o los personajes al Madrid de los años 30, a Málaga o Salamanca de los años 30, donde aparecen calles, donde aparecen bares, donde aparecen tugurios, donde aparecen ateneos o liceos que realmente existían en la calle, que realmente existían en aquel momento. He tenido que buscar eso para no meter la pata y adecuarlo a una calle empedrada o a una calle enterrada, en función de cómo esté o cómo estuviera en aquel momento. Y eso me lo ha marcado los periódicos y algún que otro libro de alguien que haya escrito de aquel periodo. En esa primera parte, con esos diálogos de Pablo Neruda, que viene 2 veces a Madrid y que le sucede, o García Lorca, cuando se reúne para la yerma, para preparar los decorados, y quién se lo va a hacer realmente, quién se lo hizo, y cómo discuten, y cómo tienen que esconderse porque están temerosos de la ley de vagos y maleantes. Es una ley republicana, es una ley posterior. En esas situaciones, pues van viviendo esa primera etapa que yo he llamado República con K de kilo, ya con eso estoy dando un significado diferente, de las veleidades, de tantas cosas que pueden parecer tontas, simples, y que luego tienen cierta profundidad. Y en esa primera parte, pues también salen personajes importantes, como por ejemplo, hago un pequeño guiño a Negrín. ¿Y por qué a Negrín? Y no a cualquier otro presidente. Porque Negrín fue el último de los presidentes de la Segunda República. Médico canario, nada político. Sin embargo, fue vilipendiado por los enemigos, lógicamente, partido contrario, y vilipendiado por los suyos. Todo el mundo le dio a Negrín, a Juan Negrín. Un hombre que ha tenido que reivindicarse a posteriori, ya, por supuesto, gracias a una nieta suya que saca documentos, que ha tenido que reivindicarse porque era posiblemente el presidente que más luchó por la paz, por evitar que la guerra civil siguiera.
no se le hizo caso. Claro, en los trabajos que se han hecho le han acusado de ser el del oro de Moscú. El oro de Moscú tiene mucha enjundia que tratar. Sí que es cierto que él no era el presidente de la República cuando el oro de Moscú, era ministro de Hacienda, pero tuvo intervención, tuvo que permitir. Habría que valorar cómo y por qué ese oro se marchó, la parte que se marchó a Rusia y la parte que se fue a Francia, y la parte que no se fue a ningún lado y que desaparece. Y por qué a lo mejor no se sabe muy bien, los anarquistas catalanes querían quedarse ese oro de Moscú, en vez de que fuera a Rusia. Ese artículo. Pero bueno, ese personaje, ¿y por qué sale Negrín? Pues sale Negrín porque la historia empieza curiosamente, la historia, la cual va a dar vida a todo este libro, es la historia de una mujer que fue actriz de cine, Rosita Díaz Jiménez. No ha sido muy estudiada. La primera actriz española que va a Hollywood. La primera. Una chica joven que no se sabe bien dónde nace, pero que pronto empieza a ser famosa durante la pre-república, es decir, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. ¿Y por qué saco a una actriz como Rosita Díaz Jiménez? Una actriz. Porque hablo mucho de cine en esa primera parte. ¿Y por qué hablo mucho de cine? Por lo importante que el cine fue durante la Segunda República. Otra cosa que tampoco se ha tratado, pero importante, hasta tal punto que había cantidad de productores nacionales y extranjeros que apostaban su dinero para hacer películas. Y se hacían muchas películas. Primeramente, películas en general, después ya vino la parte ideológica y empezaron películas de un bando, películas del otro bando. Antes de la guerra ya se empezó a sancionar, pero hubo películas muy buenas que se podrían ver en blanco y negro. Lógicamente el color viene más tarde. Bien, pues esta mujer que destacará como actriz, curiosamente aparece en una nota, en los primeros momentos de la guerra civil, aparece una nota en dos periódicos que ponen Rosita Díaz Jiménez acusada de espionaje y fusilada por los facciosos. La noticia en dos medios de comunicación, en dos periódicos, uno del norte y otro del sur. Esa mujer murió a los 93 años. Luego fue una noticia falsa, de la que ahora estamos muy dados, una noticia falsa, pero que generó un revuelo importantísimo, hasta tal punto que la quitaron de los carteles del cine, donde ella había sido protagonista principal, como la película El genio alegre, la quitaron del cartel porque había sido acusada de espionaje. ¿Y por qué había sido acusada de espionaje? Después se descubre que es que esta mujer mantuvo una conversación con el hijo de Negrín, del cual se habían enamorado. Y al ver que estaba hablando con el hijo de Negrín, el compañero actor, que luego va a ser un actor muy reconocido en la época franquista, pero que ya lo era entonces, es el que denuncia que ha estado escuchando a Rosita Díaz Jiménez hablando con un izquierdoso muy conocido y que seguramente estaban tratando temas de internacionalización, temas de espionaje. La acusan, la cogen, se escapa, no se escapa, interviene quien sea y al final esa mujer se exilia después, durante la guerra, se exilia y vive en Nueva York hasta que muere con 92 años. Vive con sus hijos y con su marido, el hijo de Negrín. Bueno, pues esa pequeña historia da inicio, digamos, al capítulo preliminar de las dos partes. Una de las partes va a ser la que os acabo de decir, de los diálogos ficticios de personajes reales, y la segunda parte, que además es un libro que se puede leer, y el va a leerlo, puede saltar, es decir, puede venirse y decir, uy, madre mía, las primeras páginas me habla de lo que fue la república, de los gobiernos republicanos, de cómo... esto me lo salto. Y llego a la parte de la primera parte que dice tiempos de película, la república, y aquí empieza la historia. Aquí empieza una historia.
donde hay diálogos, y esto lo he pasado. Quien no, lo lee y contextualiza el momento, pero quien ya tiene idea de aquel momento histórico, porque no, lo pasa. Y llega y acabará esa parte y entraremos en la otra parte, Tranvía de los sueños. ¿Y qué pasa? ¿Que ha roto la historia de la primera? No. Tiene continuidad, pero se puede leer aparte. Porque la última parte, la segunda, cuyo título es El tranvía de los sueños, es la vida de 3 mujeres. Pero mujeres incardinadas, que alguna ha salido aquí ya, de las 3. Pero es la vida de 3 mujeres. Cada una son íntimas amigas en la adolescencia. Incluso van al mismo colegio. Pero cada una es hija de una familia con una formación diferente. Son muy amigas, pero la formación que han recibido familiar es diferente. Una muy de izquierdas, lógicamente, porque su padre murió pronto, pero era republicano, y ella pues ha vivido esa etapa de su familia y siente un poco la izquierda, se enamora de un anarquista, que luego el anarquista ni es anarquista ni nada, como tantos anarquistas que había que ni defendían el anarquismo, sino que se rolaron en una situación dramática. Otra, hija de un guardia civil republicano. Los guardias civiles eran y son del gobierno Pim Pérez. Era la Segunda República, gobierno de izquierdas, guardia civil republicano. Gobierno de derechas, guardia civil republicano. Gobierno después del Frente Popular izquierda, guardia civil republicano. Viene Franco, pues guardia civil franquista. Es decir, la guardia civil se debe al gobierno Pim Pérez. Bueno, pues familia católica, que entiende el matrimonio como salida de pareja, que el amor libre es el anarquismo no lo entiende igual, a pesar de que su amiga lo defienda, y va a vivir otra vida. Y una tercera, que está dentro de ese mundo del cine y del espectáculo, una chica que por circunstancias se queda sin padre muy pronto y le encanta el mundo de la escena y tiene la pequeña oportunidad de entrar en ese mundo de la escena siendo muy joven. ¿Y qué le va a pasar? Pues que va a llevar chascos como son los abusos propios que se producen en el tema del cine. Esas 3 chicas, amigas, que comparten vivencias, que comparten amistad hasta el último momento de su vida, con diferentes finales, son lo que da juego y vida al Tranvía de los sueños. Tranvía de los sueños, la República de las Realidades, todo está dentro del mismo contexto histórico cronológico. Final de la dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, Guerra Civil. La Guerra Civil está dentro de la Segunda República, como sabéis. Mientras hay Guerra Civil, está habiendo República. Y acaba la Guerra Civil y acaba la República, pero no acaba antes. Acaba con el final de la Guerra Civil, que eso a veces decimos cuando estudiamos dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, y después viene la Guerra Civil. No, la Guerra Civil está dentro de la Segunda República. Pasa que es un periodo en el que ya la violencia es extrema. En definitiva, lo que aquí sale, o pretendo que salga, son ese estudio de sentimientos, estudio de valores, por qué 2 se enamoran y tienen que vivir un enamoramiento en una época complicada de guerra y de violencia, cómo aparecen, dónde se encuentran, dónde no se encuentran, en esos bares que entonces existían, con connotaciones del origen de su natal de cada uno de ellos, el cine, los rodajes del cine en Málaga, en qué sitio se rodó El Genio Alegre, o en Salamanca, en el barrio chino de Salamanca. Es decir, que está, o he procurado, en definitiva, que todo aparezca contextualizado en aquellos años, de los años 28 al 36, pero en lugares diferentes, con espacios definitivos y fijos, es decir, reales, tal cual. Entonces, bueno, pues esto es un poco la trama del libro. Creo que tengo por aquí un pequeño, el que considero que es menos importante, porque el que tiene la fuerza es El Tranvía de los sueños. La portada de este libro, como veis, es una portada además muy sencilla, que la propia editorial
yo tengo ya unos acuerdos con 2 editoriales que son las que fácilmente te publican los libros y ellos distribuyen y luego no te pagan como Dios manda, pero bueno, eso te engañan como todo. Y en este caso ellos diseñan la portada y como veis es muy bonita porque aparece un tranvía del Madrid de aquellos años con el color que tiene, que es el color, como sabéis, más vinculado a la mujer, de la editorial Adec de Castellón. Bueno, aquí os pongo ¿por qué República con K como concepto político que da vida al espacio social y a la ideología de valores? ¿Por qué veleidades? Por los muchos vaivenes entre ideologías contrapuestas, porque la gente no sabía tampoco si eran de izquierda, si eran de derecha, excepto aquellos intelectuales que lo tenían claro, pero el resto de la población, en función de sus amigos, su familia, su situación de pueblo, su situación de ciudad. El tranvía era el medio en Madrid de ir y venir en aquellos años. Funcionaban de maravilla los tranvías, parece mentira. Sueños, los sueños que esas chicas tenían o que esos varones tenían en conseguir objetivos determinados. Sueños rotos en muchos casos, en otros, al final, sueños que se consiguen. Bueno, no llega a ser un thriller, aunque pongo abajo que puede cuestionar un tiempo no tan lejano y sí bastante ausente del espectro modernista, que parece haber olvidado que todo presente es resultado de un pasado al que nunca podemos olvidar. Es una manera de reflexionar. Bueno, agradecimientos pues al que me prologó el libro, que es Martin Leiner, no sé si lo conocéis, un escritor reconocido que tiene muchos libros. Hizo un prólogo al editor, que siempre apuesta por este tipo de... los últimos 3 libros míos son de esa editorial, sin ningún problema y encantado porque luego le sale bien la cosa. Personajes, claro. Hay personajes reales y personajes ficticios. Hay personajes reales a los que he tenido que cambiarle el nombre. Pero cambiarle el nombre subliminalmente. Es decir, cambia el apellido un poco, por ejemplo, en verdadero sería Marcelino Cejalvo y sin embargo no va a aparecer como Marcelino Cejalvo, va a aparecer como el apellido Calvo, parecido a, para evitar que personas que están fallecidas, que la familia de alguna manera, aunque tú intentes pedirle permiso, pues no lo vean adecuado. Pablo Neruda, García Lorca, Álvaro Retana, Victoria Kent, Clara Campoamor, Lucía Sánchez, Eulalia La Presta. Fíjate, Lucía Sánchez escribió un montón de relatos, bastantes libros de poemarios, libros, novelas, y siempre firmó su marido. No podía firmar ella porque era mujer. Es vergonzoso, pero eso pasó. Pues es una manera de reivindicar. Eulalia La Presta, Carmen de Burgos, María de Maeztu, yo creo que la habéis oído hablar. Margarita Xirgu, una mujer que hizo muchísimo y que fue la que estableció los decorados de todo lo que hizo García Lorca durante su etapa antes de morir. Fernando Delgado, un actor importante, este es el que denuncia a la llamada telefónica. No es el Fernando Delgado que luego hemos visto a otros, es un anterior. La llamada telefónica, Fernando Fernández de Córdoba, Francisco Aragón, Rosita Díaz Jimeno, Rosario Díaz Jimeno, Margarita Nerpe. Eso en la República de las Veleidades. En el Tranvía de los Sueños, esos personajes que veis ahí. Bueno, García Lorca estuvo en Cuenca y curiosamente aparece ahí una reflexión de que estuvo aquí y dijo el embrujo de la ciudad y tal, vino con un chileno. Esto lo pasamos para que aquí empezamos a ver mujeres reunidas en el Ateneo de Madrid intentando de alguna manera conseguir fuerza para cambiar la sociedad del momento. Ahí están muchas de las que he citado. Eulalia La Presta está ahí, María de Maeztu está ahí. Mujeres libertarias en el liceo, las sin sombrero, que habéis oído hablar de ellas. El Callejero de Madrid, margen del liceo, club femenino, liceo, club femenino. Bueno, pues ahí se les ve como más resueltas en su reunión, solo mujeres. Mujeres conservadoras, también estaban. Ahí están las mujeres de la sección femenina,
en aquellos años, llevando y realizando su labor, una labor solidaria que hacían de bienestar para la gente necesitada, que había mucha gente necesitada. El cine, la importancia del cine. En los tiempos más dramáticos, la gente se resguarda en actividades, de alguna manera, de ocio, donde haya algo de alegría. Los cines se llenaban durante la Segunda República y en la Guerra Civil. Se llenaban. La gente necesitaba. Estamos hablando de Madrid, pero en algunas otras capitales también. Madrid de los años 30, ese es el Café León donde se reunían, ya no está. La partida de nacimiento de Rosita Díaz Gemelo, que aún así, la partida de defunción, perdón, no se sabe dónde nació, y mirar a la derecha, la artista de cine fusilada por los facciosos fue Rosita Díaz Gemelo. Nunca fue fusilada. Y había una lápida donde ponía su nombre. Esta era, esta muchacha, mujer guapa, lógicamente, Juan Negrín, del que hemos comentado, el último presidente, un médico canario, que no era político, nada político, y tuvo que vivir las vivencias últimas políticas. Manifestación por las calles de Madrid en aquel momento, 1932, liberalización de la mujer. García Lorca y la coreógrafa Serafina Durán en el Café León, donde se reunían. Segundas elecciones republicanas. Segundas elecciones republicanas. Gana la derecha, la CEDA. Esta foto es muy sintomática. Están las monjitas. Es decir, que en las primeras elecciones no se produce una salida masiva de las religiosas a votar, en la segunda sí. Y esta foto luego apareció en muchos medios informativos. Elecciones. Mirad, esto es muy curioso. Os lo voy a contar porque tiene algo que ver en mi ciudad. En las terceras elecciones de la Segunda República, ya las de abril, a punto de la Guerra Civil, que fue en julio, en abril, son las terceras elecciones. Se produce el Comité Electoral Nacional, lo denuncia y se dice que ha habido pucherazo en Cuenca y pucherazo en Granada, que no están claras las papeletas y el recuento que se ha hecho. Entonces, valen todas las elecciones en toda España, menos en esas dos ciudades, en esas dos circunscripciones. Se anulan las de Cuenca y Granada. Vale. Las demás valen. En ese impasse no se pone de acuerdo el Ministerio de Gobernación de qué es lo que tienen que hacer esas dos circunscripciones. Es decir, que repitan, pero que repitan con las mismas candidaturas, o que repitan o que hagan unas nuevas con candidaturas diferentes para evitar ese pucherazo. No se pone de acuerdo el Ministro de la Gobernación. Hay ya tal confusión en el gobierno que la cosa no funciona bien. ¿Qué hacen los de Cuenca en ese momento? Voy a hablar de Cuenca porque de Granada sé un poco menos. Pues que dicen, ¿a qué nos interesa hacer? El gobierno no se pone de acuerdo. ¿Qué nos interesa hacer? Y dicen los del grupo conservador, nueva candidatura, poner nuevas candidaturas, nuevas elecciones, pero es que a lo mejor no vale eso, es igual, no nos han aclarado cómo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque vamos a meter a José Antonio Primo de Rivera en las listas. Pero si está en la cárcel, pues es la manera de salir. Si gana en las elecciones, sale de la cárcel porque es el diputado electo. Ah, bueno, pues entonces hacemos nuevas elecciones. Pero hay que pedir permiso al Comité Electoral Central, a la Junta Central. Pero si la Junta Central no te va clara, y hay esa confusión. Al final hacen una lista nueva. Y en la lista conservadora aparece los que estaban, pero José Antonio en el número 2 y Franco en el número 3. Franco aparece en esas listas, estoy hablando de la Segunda República, que aún no se ha producido golpe de Estado ni nada. Cuando Franco se ve en la lista con José Antonio Primo de Rivera, dice que se quita, que no quiere estar con él, y se retira. Todo esto está escrito. Y se queda José Antonio. José Antonio no puede hacer campaña electoral porque está en la cárcel. La hace su hermano Miguel Primo de Rivera.
Y se produce, con nuevas elecciones, con nuevas candidaturas, una campaña electoral de corto tiempo. Y a Cuenca viene Miguel Primo de Rivera a hacer campaña electoral por su hermano, que aparece en la lista, e Indalecio Prieto, también con la motorizada, que llevaban sus pistolas, a hacer también campaña electoral por el partido de la izquierda, porque son nuevas elecciones. Y se hacen las elecciones, y sacan los votos que sacan. José Antonio de Primo de Rivera saca un porrón de votos, pero no suficientes para conseguir acta de diputado. Cuando ya se han celebrado las elecciones, dice el Ministerio de la Gobernación que no valen, que es con la misma candidatura. Bueno, claro, ese es el momento ya de lo que llega después, desgraciadamente, que es el levantamiento, el conflicto, el golpe de Estado y el inicio de la guerra civil. Pero mirad qué circunstancia será tan confusa, provocada por los momentos en los que se estaba viviendo y por la confusión que el propio gobierno tenía en sí. Ya no se sabía lo que estaba pasando, pero es curiosísimo. Bueno, pues eso está sucediendo en esos momentos. Los niños están, la guerra está, pues salen con como si estuvieran combatiendo. Madrid, trincheras, 36, bueno, son fotografías que habréis visto en muchos otros sitios, tanto de la Falange como de los republicanos. Y aquí viene el tranvía, que tiene un protagonismo importante, porque durante la guerra civil los tranvías en Madrid funcionaron muy bien. En muchos casos iba el público con cantidad de armamento en el vagón. Transportaban el armamento de un sitio a otro y lo hacían por tranvías más que por camiones, porque el camión se descubría que llevaba explosivos y podía ser bombardeado, pero el tranvía, entendiendo que iban seres humanos, pensaban que no se bombardearía por la aviación, en este caso nacional, y entonces transportaban entre la gente cantidades de explosivos, armas y munición, de un lado a otro, hasta tal punto que uno de los tranvías explota por un conato que se produce. 3 mujeres, 3 vidas. Pilar Alagón, mujer progresista, huérfana y cuya vida girará en torno al republicanismo que le ofrece su pareja, una anarquista de origen maño y residente en Cataluña, de ideales puros. Amor libre. No penséis que es el amor libre que nosotros pensamos. El amor libre que entendían los anarquistas no tiene nada que ver. Bueno, algo tiene que ver, pero no mucho. Vicentita Rojas, una mujer de fuerte carácter, convencida y fiel a sus deseos, buscó en el mundo artístico su proyección como mujer, injustamente castigada. Fue abusada, se abusó de ella, sufrió cárcel injusta. Bueno, son 3 mujeres reales. El nombre es el que cambia, El nombre es el que cambia. Otilia Cejalvo, mujer generosa, leal a sus principios, a la educación recibida, fiel a sus convicciones y defensora de la familia como germen de vida. Cada una vivirá su vida en el mismo espacio cronológico, compartiendo tiempo entre sí, manteniendo la amistad como ese lazo que fortalece el carácter, mantiene viva la ilusión y la dignidad como personas. Sufrieron la República, la guerra civil, el desengaño, la persecución y el drama. Este libro está dedicado a ellas, especialmente a una más que a las demás, pero por su vinculación familiar, pero su lucha por sobrevivir y su ejemplo real. Eso que está en la parte final del libro, pues es la familia de esa Otilia. En la cava baja se desarrollan bastantes momentos de la trama del libro. Es un personaje, hermano de Otilia, que tiene mucho que ver en la situación que se produce. Aparece la Arache porque también tiene que ver un cuartel de la Arache donde están algunas de las protagonistas. Villa del Humo porque es la ascendencia de una de ellas. Olmeda porque es donde se refugiaron, ya que en Madrid se morían de hambre, tuvieron que recurrir a un pueblo donde pudieron vivir gracias al alimento de las huertas y de las familias. En definitiva, al margen de las preguntas que me queréis hacer, lo que he pretendido pues es eso, son dos cuestiones. Homenajear a esa generación del 27, a esos hombres y mujeres intelectuales que decidieron mejorar muchísimo la educación y la cultura del país, y luego
en la segunda parte a esas tres mujeres, cada una con sus vivencias, cada una con su formación, cada una con su objetivo de conseguir un final que no es ni más ni menos que el reflejo social de muchas mujeres de aquel momento, de aquella época. Entonces está muy desmenuzado a la hora de tratar en los diálogos sobre qué está pasando en ese Madrid, sobre qué está pasando en Salamanca, por qué razón se produce eso, personas que salen dentro de los colectivos, cárceles, policías, vendidos a un bando y vendidos a otro, de alguna manera pues lo que realmente estuvo sucediendo durante aquella etapa de triste recuerdo y de triste memoria. Y bueno, nada más, es que no quiero desmenuzar más el libro, si estuviera mi mujer aquí delante me diría, ya lo estás descifrando todo el libro. Así que bueno, pues muchas gracias por escucharme y por asistir, y ahora pues preguntas las que consideréis y que yo pueda contestaros. A mí no me ha quedado claro lo de por qué poner República con K. Bueno, vamos a ver. Sin duda, la primera parte, bueno, la introducción, es contextualizar históricamente el momento donde se va a desarrollar todo el argumento. Vale, yo ahí te hablo de República, tal y como tú has estudiado, tal y como la entendemos, sin cada equipo. República. ¿Por qué surge la República? Lo que he comentado al principio, por la falta de cultura, por lo que ya hemos comentado. ¿Por qué República con cada kilo? Porque la primera parte después, no la introducción que habla del contexto histórico tal cual, yo lo he entendido, yo lo he estudiado y yo lo explico, la primera parte trata de personajes reales con diálogos ficticios. Ya no es la República tal cual, ya he metido la K de kilo. Es decir, que sí, que sale García Lorca y que va a hablar de cosas suyas con una mujer, que yo no sé si llegó a hablar con esa mujer, pero sí era coetánea suya. Y esa mujer está explicando, por ejemplo, a García Lorca, que ella escribe, pero que su marido no le deja publicar, que firma al marido. Entonces está denunciando la situación y se lo está haciendo a una persona que le va a entender porque realmente le entiende. Y que por qué se persigue a la homosexualidad si están buscando la equidad, la igualdad, la libertad social. Cada kilo. ¿Por qué hay esas vivencias pobres en el sentido moral, con otras de orgullo lésbico, por ejemplo? Cada kilo. Es decir, que dentro de lo que es el contexto republicano, política y socialmente hablando, se produce una serie de detalles que van marcando la vida sociocultural que no se cuenta en un libro de historia, que sí se cuenta en una novela, pero nunca en un libro de historia, porque en un libro de historia lo que cuento es esta introducción. Por eso es la cada kilo. He pretendido eso, otra cosa es que salga. ¿No? Bueno, pues más o menos va con esa intencionalidad. ¿Alguna otra pregunta que tengáis? ¿En qué estás trabajando actualmente? Estoy con una editorial que es un poco potente, que es la EGAF. Me propuso, bueno, yo creo que se lo propuse yo más, pero bueno, al final fueron ellos, sobre 60, 50, 40, 60 momentos singulares de la historia de España. Es decir, cosas curiosas. Te voy a poner un ejemplo, que salió en un libro en cierta ocasión. La vida amorosa de Fernando VII, que se las trae, que te puedes pasar un rato riéndote. Te aparece la monja de las llagas, por ejemplo, que es una confesora. Donde aparece Francisco de Asís, homosexual, casado con su hija Isabel II, que no sabemos quién eran los padres de Alfonso XII ni de María Eulalia, porque como no se acostaba con su marido porque era homosexual, recibió a tantos generales en su cama que a ver quién es el padre de cada uno de sus hijos. Bueno, pues eso en un libro de historia normal, a alumnos o en la facultad, no se suele contar, porque eso es un poco la novela rosa, ¿no? de los programas estos
Pero eso está ahí, es parte de la historia. O por ejemplo, el arte rupestre, en el arte rupestre levantino hay un posible culto al toro, porque aparecen escenas donde está el toro solo, mucho más grande que el resto de las figuras, mirando al lado contrario del cazador que intenta cazar, amigo, con los genitales muy marcados. Hay un culto al toro, no lo quieren cazar, es un culto mágico. Bueno, pues ese explica por qué es posible culto al toro. O cuando la batalla de Guadalete, ¿qué pasa? Que lo de Tarifa, de que por mi hijo prefiero que mates a mi hijo antes que rendirme, eso que es un poco de leyenda, ¿tiene visos de realidad histórica o no? Pues se cuenta un poco. O sobre los serenitorios visigodos, que también son curiosos. Sí, digamos, páginas singulares de la historia de España. ¿Sabes? Son a lo mejor retazos de 5 páginas, 4 páginas, 6 páginas de circunstancias así. Entonces, hasta llegar a 50 o hasta llegar a 60, dependiendo de si quieres uno de 300 páginas o uno de... Porque claro, si empiezas a meter más... hay muchas singularidades, hay muchísimas. Pues hablando de la época esta de los Borbones, la teta de Asturias. La teta de Asturias. ¿Qué es la teta de Asturias? Pues la mujer asturiana que daba de mamar a los hijos que iba teniendo María Cristina y que de momento no podía decir a las cortes que estaba embarazada y que había dado a luz, porque era la regente del reino, y se los entregaba a parejas. Iban en la granja de Segovia y se entregaba una pareja. Y la pareja le ponía sus apellidos, pero le decía que son hijos míos, cuando ya no sea regente, tienen que volver a mí. ¿Quién les da de mamar? Yo no les voy a dar de mamar, porque tendrá que mamar la teta de Asturias, que es fulana de tal, o alguna otra mujer. Bueno, pues eso en la historia no aparece. Entonces son cosas muy curiosas. En eso estoy. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis más que decir. Bueno, pues como siempre, Miguel, qué decirte que aquí tienes tu casa, que como siempre seguimos expectantes para el próximo libro que escribas y que nos digas, oye, que quiero ir a estar ahí un ratito con vosotros. Ya se nos han acabado las ideas para regalarte una cosa, regalarte otra, una vez y otra. El regalo es vuestra presencia, ¿no? Pero algo siempre tendremos, porque al final, además en esta participas tú, tenemos aquí la revista de este año, que lo hemos hecho en 2 partes, porque una era un poquito gorda, ¿vale? Y aquí pues estás tú como protagonista, tanto por la charla que diste como por la colaboración. Y 2 de los últimos libros que hemos editado aquí y que se han publicado para que... Pues eso es suficiente, más que suficiente. Y por ello ahora, lógicamente, el mejor regalo es el que te vengas a tener con nosotros. Muchas gracias. Y echemos una hoy ha sido un público poco numeroso. No está acostumbrado Miguel siempre a títulos llenos, pero bueno, los que hemos estado aquí hemos disfrutado y es lo importante. Muchas gracias para todos. Si alguno quiere adquirir algunos libros, Sí, ¿a cuántos son? A 20. Si alguno quiere adquirir algún libro, son a 20 euros y con mucho gusto, lógicamente, Miguel nos lo dedica. Por supuesto. Venga. Bueno, pues esto ha terminado ya. Hemos olvidado decir que estáis invitados.